Buenas tardes, estimados jóvenes, estudiantes de la materia de intervención sociocomunitaria del sistema semipresencial de la Universidad Privada Domingo Savio. Quiero compartir con ustedes, queridos jóvenes, eh, y aclararles algunos puntos importantes que tenemos para esta última semana. Voy a proyectarles, estamos en plataforma en este momento. Y bueno, como ustedes tienen bien conocido, este sábado 30 a las 8:30 de la mañana es nuestro ingreso al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. Y bueno, ahí se va a dar la evaluación del proyecto socioformativo que pone en práctica la planificación realizada por ustedes para con la población vulnerable. Y bueno, las actividades que quedan pendientes esta semana, queridos jóvenes, tenemos pendiente, por ejemplo, con ustedes, la investigación con la población vulnerable. ¿En qué consiste? Vamos a abrir esta investigación con la población vulnerable, que es la actividad 8. Es una actividad que requiere que ustedes identifiquen una población vulnerable en un inicio. El día sábado con ustedes hacíamos una especie de punteo de poblaciones vulnerables recurrentes y hacían mención interesante a diferentes poblaciones vulnerables. Yo les ejemplificaba una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes en situación calle y dependiendo qué lugar, ¿no? Muy distinto es de la zona de la Piraí, la zona de la Tobi, la zona de la Virgen de Cotoca. Hay distinciones, pero una población vulnerable es niños, niñas y adolescentes en situación calle. También están los niños, niñas, adolescentes en pandillas, los niños, niñas, adolescentes trabajadores, porque es otra tipología muy existente y persistente en el espacio público. Otra tipología importante, bueno, otra población importante, mejor dicho, también radica en los privados de libertad, que se constituyen también en población vulnerable. También puedes hallar, por ejemplo, también sus compañeros citaban interesante ejemplo de mujeres víctimas de violencia, eh, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, ¿no? En la capital del país. Tenemos, también les hacía alusión de otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, una de ellas son los dragueros, personas que se dedican a la extracción de arena, piedra y demás del río Piraí, que también es una población vulnerable, un conjunto de personas que se dedica exclusivamente a el comercio de materiales de construcción básicas y que se exponen a inclemencias del tiempo, penalidades que afectan su salud física, ¿no? Y eso trasciende a otros puntos más importantes que también con ustedes vamos a ir viendo. Entonces, quiero que identifiquen una población vulnerable, sea esta eh, alguna que ustedes conozcan de referencia o que les genere curiosidad de investigar. Muchos de ustedes probablemente por las actividades que efectúan, por la zona, porque han investigado antes, quizás tengan poblaciones vulnerables ya identificadas. Una vez tenga seleccionada esta, en equipos de 5 personas máximo, van a realizar esta actividad. Esta actividad implica que ustedes tengan un capítulo 1 que haga referencia a la introducción, que es como una especie de resumen conciso, queridos jóvenes, donde tú sintetizas que no sobrepase una plana toda esta investigación sobre población vulnerable. Cabe señalar que obviamente tiene que haber la carátula, obviamente el índice, luego el capítulo 1, que es lo que te acabo de explicar, la introducción. El capítulo 2 solo incumbe el desarrollo. Y en el desarrollo hay 9 dimensiones que deseo que ustedes investiguen. Hubiese sido muy
importante y demás que nosotros elaboremos justamente estas dimensiones, fruto de investigar con técnicas como la entrevista, ¿no? Observación sistemática. Pero en esta ocasión, debido a los tiempos jóvenes, es que solo les voy a pedir que realicen una investigación en los medios competentes, en sitios confiables, que realicen una investigación como corresponde, pero les ruego, por favor, que cuando realicen la investigación, y este es un punto importante, me coloquen los links de los libros, los links de los lugares, las páginas a las cuales tú te referiste para obtener la información. No me sirve que muchas personas ponen en alguna IA de forma que no hayan la información precisa que se requiere y ahí se nota en unas bibliografías muy escuetas, se evidencia que no ha habido una verdadera investigación. Requiero que ustedes investiguen. Esto es importante. Tienes que señalarme fuentes fidedignas. Si es que es de un libro tanto que encontraste en línea, qué interesante que anexes el link. Si el link no se encuentra en la actividad, en el libro referido, bueno, si es un libro de biblioteca, te acepto, ¿no? Obviamente con todas las referencias, formato APA 7. Pero en caso hipotético de que la mayoría de ustedes van a recurrir a libros en línea y demás, tienes que anexarme el link para que yo pueda ver el libro, pueda examinar la riqueza bibliográfica que tú has obtenido en el transcurso de estos días. Y es un trabajo de 5 personas, así que espero un buen trabajo. Bien. Y tienes que examinar estas 9 dimensiones, que te las voy a explicar a continuación. Aprovecho para proyectar. Hay 9 dimensiones que estamos nosotros citando en este caso. Subsistencia, protección, afecto, participación, libertad, ocio, creación, etcétera. Te explico cada una de ellas para que tengas una noción de a qué nos referimos, qué es lo que voy a querer que tú desarrolles en cada uno de los subtítulos que está en el formato para la presentación del trabajo. Por un lado, en subsistencia, deseo que tú hables sobre salud física, salud mental. ¿Qué información? Por ejemplo, si es niños, si tu población es adolescentes carretilleros del mercado abasto, adolescentes carretilleros que se dedican al rubro del trabajo en carretilla, ¿qué información encontraste sobre la salud mental, salud física, que hable sobre el trabajo, el niño, niña, adolescente, trabajador? ¿Qué información tienes? ¿Qué hallaste en la red, en la web? ¿Qué hallaste? ¿Ya? Quiero que los cites ahí. Colócame, por favor, los links de los libros o de las páginas. Puede ser que haya habido una página interesante, un blog interesante que aborde, ¿no? El trabajo de los niños, niñas, trabajadores de muchos de los mercados de Santa Cruz de la Sierra. Un ejemplo es el mercado Abasto, que desde antes que se descentralicen los mercados, el mercado Abasto Tercer Anillo reunía y reúne varias asociaciones de carretilleros. Entonces, ¿qué hay de salud física, salud mental, alimentación, trabajo? No pido que haya absolutamente todos estos puntos que están aquí, pero en su mayoría, esfuérzate en una búsqueda bibliográfica oportuna. ¿Qué hay de la salud física? ¿Qué se hable de la salud mental? ¿Qué se habla de la alimentación, del trabajo? ¿Cómo se habla del entorno? No tanto del descanso, me gustaría si lo mencionas bien, si no, no, porque el descanso lo vemos en el ocio, así que quizás descanso lo vamos a descartar, pero ¿qué vemos en ese entorno donde desarrolla sus actividades el adolescente carretillero, si es que es esta tu población, o mujeres víctimas de violencia, o la población que vaya a ser? En protección. La protección comprende el cuidado, la autonomía, por ejemplo, la seguridad social, la cooperación, el entorno, la habitación para su seguridad. Entonces, yo quiero que me señales aquí cómo por ejemplo, el adolescente carretillero del mercado abasto
se cuida a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, una forma en la que se cuida a sí mismo, como ellos están asociados, y eso también está muy ligado a participación, ya la dimensión participación. Yo sé que me vas a decir, Licen, lo que, entonces eso es participación. También es que, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de las dimensiones, de estas dimensiones desarrolladas por Magniff, las dimensiones están interrelacionadas inevitablemente. Entonces, cuando estoy hablando de protección, hablo de cómo se cuidan los niños, niñas, adolescentes carretilleros. Es un ejemplo, ¿no? Si es esa tu población vulnerable. O cómo se cuidan los dragueros. ¿Cómo hacen para cuidar su integridad física? ¿Qué tareas? También muchos de ustedes, por observación, conocen lo que ocurre con las poblaciones. Por ejemplo, algo que últimamente se está hablando, investigando, ¿qué ocurre con los trabajadores de Yango? También son una población de alguna forma vulnerable debido a la presión, al tráfico, al tráfico, a lo menos si hablamos de los Yango Motos, eh, hay que ser sinceros. La verdad es que en cuanto a la seguridad en motos, es muy vulnerable. Eh, Hay un descuido total sobre normas de tránsito que puede acarrear consigo eh, accidentes, muchos aspectos que pueden involucrar a la persona que trabaja justamente. Entonces, quiero que por favor ustedes sean observadores, son buenos observadores, muchos de ustedes, si tienen información fruto de observación, tendrías que colocarme eso, esa información y entre paréntesis me colocas. eh, que fue fruto de observación, que aquella información que tú obtuviste fue fruto de observación sistemática. Una de sus compañeras nos citaba a la población con la que recurrentemente tiene contacto, que es población de mujeres víctimas de violencia, y que tiene una cercanía con ellas mismas. O sea, sabe la dinámica, entonces muy probablemente conozca cuáles son los medios a los cuales han recurrido para cuidarse, protegerse y ella puede escribir, typear esa información importante y generar párrafos. No se le olvide, al finalizar estos párrafos, entre paréntesis, elaboración propia o observación sistemática. Muchos de ustedes han observado la realidad emergente o la que continuamente están vinculados. Entonces, eso va a ser mucho. En afecto, ¿a qué me refiero con afecto? Por ejemplo, el respeto, la generosidad. Aquí van ligados algunos valores, como ustedes podrán identificar. La familia aquí, ¿cómo se vincula? Por ejemplo, una población vulnerable es, sea el niño o niña trabajador cardillero del mercado abasto. ¿Cómo es esta vinculación que tiene la familia? Muchos de ellos están trabajando más de 8 horas, 10, 14, a tempranas horas de la mañana, 3, 4 de la mañana ya trabajando tempranísimo. ¿Por qué? Porque las compras recurrentes se ejecutan justo en los horarios de madrugada, ¿no? Y en una constante de estar todo el día trabajando. Entonces, eso genera que un descuido en el nivel familiar, probablemente esté más en el mercado o en el caso de los dragueros, prácticamente el lugar de trabajo se constituye en el lugar en el que van a parar la mayor parte del día o todo el día, descuidando los lazos familiares, descuidando por ello familia, amistades, no pareja, relaciones en la familia se reduce. Vemos que la familia, la esfera familiar se reduce y la esfera laboral abarca más, ¿no? De, abarca más de las actividades de las personas, si nos fijamos con detenimiento. Entonces, quiero que ustedes se fijen ahí. También en afecto, en mujeres víctimas de violencia, muy probablemente señalen de que debido a que muchas de ellas eh, iniciaron o generaron estas relaciones afectivas con sus parejas, tuvieron a mediano o largo plazo tener que desplazarse, alejarse de sus familias y en la actualidad les es muy difícil acercarse a ellos, vincularse de nuevo, hallar una red de apoyo. Quizás muy probablemente esa sea la información, ¿no? Eh,
La otra diapositiva, entendimiento. Aquí hablamos de esta capacidad crítica que tiene la población vulnerable, la literatura, la educación, la medi- meditación, investigación, ¿no? En la escuela, la universidad. ¿Qué información tenemos sobre la población vulnerable y esto? Por ejemplo, en adolescentes trabajadores, adolescentes carretilleros, que son trabajadores, niños y adolescentes trabajadores. Muy probablemente dejar la escuela sea algo que hagan lo más temprano posible, quizás no superen secundaria. ¿Qué información hay de eso? ¿Qué encuentras en la red sobre cómo se desarrolla el ámbito académico en los niños y adolescentes trabajadores del mercado de abasto, carretilleros? Muy probablemente ellos dejen deserción escolar, muy probablemente abandono escolar, rezago, muy probablemente recurran más al SEMA, ¿no? Y desplazar el día y la tarde para el trabajo continuo y en la tarde el SEMA. Entonces quiero que por favor examines esos puntos importantes. Participación, aquí vienen todas las asociaciones, partidos, cooperaciones. Aquí vienen, si hablo de los carretilleros, ellos tienen una asociación. Si hablo de los niños, niñas, adolescentes de situación calle, te comento que hay una red de trabajo con niños, niñas y adolescentes trabajadores. Hay una red ya reconocida con resolución ministerial. Quiero que me hayas información sobre eso, ¿ya? Ocio. Comprende esto de la imaginación, juegos. Aquí yo también puedo mencionar descanso y distracción. Por ejemplo, esto también puede ser que haya información, no en la red, pero sí fruto de observación. En niños, niñas trabajadores del mercado abasto, carretilleros, muy probablemente los minutos, los tiempos que ellos tengan de estar libres o en una especie de descanso, ellos jueguen cartas, ellos realicen otras actividades, ¿no? Vigilen su celular. Creo que la dimensión ocio, muchos de ustedes la van a poder responder fruto de la observación. Ya la observación va a tener mucho peso ahí. Bien. Entonces, otra dimensión, vamos con la siguiente dimensión, creación. Aquí también se requiere observación. Si me hallas elementos de la creación, me encantaría. ¿Qué hace la población vulnerable para crear, diseñar espacios de expresión o elementos que le faciliten su sobrevivencia? Por ejemplo, algo que siempre me llama la atención es en los niños, chicos, adolescentes carretilleros del mercado abasto, han adoptado el pago por QR para el trabajo que ellos realizan, han mejorado sus carretillas, vas a ver que han implementado cosas interesantes, han creado. Algo que nosotros no llegamos a entender es de que las poblaciones vulnerables también tienen entendimiento y también tienen creación. Pueden crear cuestiones, aspectos importantes. Por ejemplo, en los privados de libertad de las cárceles, de la cárcel de Palmasola, tú vas a hallar un sinfín de elementos muy creativos a los cuales recurren los privados de libertad, desde elementos hechos con papel o elementos reciclados que tú no le darías una vida útil y sí hay personas que le dan una vida útil. Entonces quiero que ustedes imaginen, vayan más allá y si tienen consultas sobre su población vulnerable, por favor háganla, realícenla, ¿ya? No hay problema. Hasta el día miércoles podés escribirme, voy a intentar contestar en, en, en en la medida de mis posibilidades, porque hay personas que tienen muy ingeniosas poblaciones vulnerables que vale la pena incentivar, motivar y por otro lado, si yo poseo la información, estoy dispuesta a darla, ¿ya? Otra más, mi vida, mis estimados estudiantes, es la libertad. Esta dimensión de libertad que comprende autonomía, igualdad de derechos, capacidad de arriesgarse.
las poblaciones vulnerables que ustedes están examinando, ¿hay posibilidad de que puedan eh, eh, ejercer igualdad de derechos, capacidad de poder arriesgarse, tener lugares y espacios donde se exprese? Y la libertad está muy ligada a la dimensión que antes le señalé, a participación. Pareciera que están, que estas dimensiones fueran las mismas, pero hay sutiles diferencias y nos muestran esta conexión entre dimensiones. Entonces quisiera saber eh, si logran expresarse abiertamente, es posible escuchar lo que ocurre con los niños, niñas en situación calle, es posible escuchar con lo que ocurre de la boca de quienes ocurre con relación a los privados de libertad, es posible también esto con los niños, niñas trabajadores, carretilleros del mercado abasto, es posible esto, por ejemplo, con los dragueros, es posible. ¿En verdad pueden expresarse? ¿En verdad pueden ellos expresar sus opiniones, inquietudes, malestares de forma abierta? ¿Existen los espacios para que ellos puedan expresarse? Esa pregunta es una constante. Otra población vulnerable también son las adolescentes embarazadas. También es una población importante. Mi pregunta es, en la dimensión libertad, ¿ellas logran expresar abiertamente sus inquietudes? Esa es una pregunta que es una dimensión. Bueno, esta pregunta responde y está dentro de la dimensión libertad. Espero que ustedes puedan construir, no solamente desde la información, que ustedes tienen que anexar con links claros para que yo pueda verificar la información, sino también de reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y comenzar a taipear la observación sistemática que ustedes realicen, ¿ya? Entonces, les rogaría que podamos nosotros ir desarrollando estas capacidades. ¿Les proyecto esto? Bien, me había saltado la dimensión identidad, mil disculpas. ¿Qué comprendemos en identidad, jóvenes? Comprende también sobre la autoestima, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo expresamos nuestra identidad. En este sentido, por ejemplo, una población vulnerable es justamente la población, pueblo indígena originario campesino ayoreo. Tú notas la identidad del ayoreo, cómo ellos aún, a pesar de la cultura occidental europea, lo citadino, lo que tú quieras, aún mantiene usos y costumbres, aún se identifica como ayoreo, aún hay una perspectiva de lo que es la realidad que rodea al mismo. Por ejemplo, aún, y eso también debemos admitir que la identidad del ayoreo se ha visto también afectada. Hay cosas que aún se mantienen y otras que se han visto vulneradas. El consumo de drogas, clefa y otros, ha vulnerado la identidad. Bien, la ha vulnerado en momentos determinados y en otros momentos no, en otros aspectos no, aún siguen sentándose. Muchos baja, por ejemplo, te vas a la terminal bimodal y observas cómo las familias tienden en el suelo, se reúnen para comer en conjunto. Estas prácticas culturales que trascienden hasta en el siglo XXI y, y nos muestran de forma interesante el sentido de comunidad existente en el ayoreo. Pero también, si bien hay un sentido de comunidad arraigado, vemos también que se han visto afectados por eh,
elementos que tengan que ver con el consumo y que ha vulnerado a los más jóvenes, haciendo tambalear de hecho la identidad del ayoreo que se supone, entendido si lees cultura ayorea, son seres sanos, ¿no? El ayoreo comprendido como aquel que es el verdadero ser humano, así entendido. Pero sin embargo se ha visto afectado por el consumo, las drogas, la prostitución, la vulnerabilidad contra niños, niñas, hasta la actualidad. Bien, con esta explicación, por favor, espero que puedas crear en equipos de 5 personas y puedas construir el trabajo. Bien, ok. Quiero ahora también volver aquí y una vez que desarrolles las 9 dimensiones, quiero que hables de una necesidad sentida de esa población. La necesidad sentida es la que percibe la comunidad. Por ejemplo, para el ayoreo, una necesidad que tienen ellos es la de alojamiento que se encuentra en la dimensión subsistencia. Pero si nosotros examinamos, probablemente no sea la dimensión más afectada esa, pero ellos nos pueden decir, pucha, lo que más requerimos es vivienda, porque sabemos de que los ayoreos, a lo menos en Santa Cruz de la Sierra, en sus 2 comunidades, una el Dewi, está sentada en un terreno prestado, cuyo plazo ya venció. Entonces, están instalados en la comunidad Dewi y muy probablemente te digan que su gran necesidad es el alojamiento, se lo entienda así. Y esa es la necesidad sentida, ¿ya? Pero en vez, la necesidad real va en el sentido del análisis que nosotros hacemos, fruto de una lectura continua, sistemática, y que nos muestra dónde se encuentra la verdadera necesidad real. En este caso, la verdadera necesidad real, probablemente fruto del análisis nuestro, no esté tanto en alojamiento, sino en otras dimensiones como protección, como participación, y lo tengamos que señalar. Y bueno, a lo último, quiero que por favor desarrolles también alternativas de solución, 3 alternativas ingeniosas que se te ocurran a ti para poder superar ciertas falías que se encuentran en algunas dimensiones. Quiero que tú seas creativo, me generes eso, crees 3 alternativas. Y por último, las conclusiones, ¿no? Seguido de las referencias bibliográficas, por favor, formato APA 7. Anexos, si es que algún esquema, mapa u otro, puedes colocarlo, si no, obvia anexos, ¿ya? Entonces, esta actividad, jóvenes, espero que la realicen, la ejecuten para que podamos avanzar y hacer estos análisis importantes que requerimos con poblaciones vulnerables. Sin otra, espero que tengas una linda jornada. Voy a hacer una parte 2 también para comprender aún más los siguientes puntos, estimados estudiantes.